Una búsqueda en la historia local para saber quiénes fuimos, para tratar de pensar quiénes somos, pero sobre todo, para pensar juntos quiénes queremos ser. Hagamos historia en Cuando el río suena. Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Hagamos historia. 11:28 y hablamos de historia porque estamos en las vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de aquel 25 de mayo de 1810, y hablamos de historia con uno de nuestros, te podría decir ya a esta altura, historiadores de cabecera, al que le agradecemos siempre la predisposición para charlar y para revisar un poco la historia. Estamos en comunicación con Sergio Paz y la propuesta tenía que ver hoy con esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de historia siempre lo hacemos pensando en el presente, pensando en la actualidad, y la Revolución de Mayo, bueno, en realidad la pregunta es esa, ¿no? ¿Siguen vigentes algunas de las cosas que llevaron a los que en aquel momento estaban construyendo una nueva identidad de país a pensar en separarse de España, en pensar en la Revolución? Digo, ¿sigue vigente en nuestros días? ¿Es solamente historia vieja o qué pasa? ¿Cómo estás, Sergio? Buen día y gracias por el ratito. Hola, Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Dame un segundo. Dale. Ahí está. Porque tengo un retorno, porque venía escuchando el programa, así que ahí lo pagué. Bien, Tenía un retorno yo acá. Quedó con eco. Sí, quedó, me daba eco porque venía escuchando el programa, entonces fue. Bueno, qué bueno, tenemos con nuestro columnista oyente, está bueno también, ¿eh? Sí. Bueno, pensando en esto, digo, de Bien, la Revolución de Mayo, sí. Siempre nos gusta vincularlo, ¿no? Con el presente, pero digo, ¿cómo se puede pensar hoy esa relación? Mira, yo cuando propusimos hacer esta salida hoy y el concepto era la vigencia que tiene Mayo, a mí me gustaría analizar no solo la vigencia de las ideas, sino de la vigencia de cómo se mira Mayo hoy. Ajá. Que está todo, que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué propone la escuela, qué propone el sistema educativo como Mayo? Y no digo que... A ver, y otro punto de vista en relación a lo que nos gusta a nosotros, que es discutir Mayo, discutir todo, las efemérides, hacemos historia desde el presente, entonces, en este presente, ¿qué representa Mayo, pero qué fue Mayo a través de la historia? Y decir que la historia escolar, la historia aquella, sobre todo de la primaria, y digo la primaria porque de esto hay muchos estudios, ¿no? de pedagógicos entre la diferencia entre las efemérides que se dan en la primaria y cómo se abordan en la secundaria. Y en aquella primaria, y pensando en la escuela y en la educación, y pensando en esta historia mitrista, liberal, ¿no? Y cuando digo mitrista y liberal, esta historia, si nos ponemos de acuerdo en las definiciones, hablo de esta historia de grandes héroes, de los padres de la patria, los próceres, con grandes ejemplos moralizantes, ¿no? Donde hay que construir el ser nacional. Perdón, O sea, te interrumpo un segundo. Una historia que después continúa el Villiquen, ¿no? Grandes figuras, bueno, donde 3 o 4 más o menos son los que definen. A eso iba, ¿no? Una historia que adoptó la educación desde 1864, ya desde la primera ley de educación, y que quedan todavía resabios en la educación que tenemos hoy en nuestras aulas, hoy 2021, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se dio esa Revolución de Mayo? ¿Cómo se dio esa gesta? ¿Qué se hizo? Que en realidad fueron más actos escolares que contenidos. En realidad, el 25 de mayo son más actos escolares que en sí la discusión de lo que fue Mayo, pero que no es ingenua, Germán. Obviamente que esto no es ingenuo, claro. No se pone en debate eso, porque Mayo es el inicio de un largo proceso revolucionario, que no fue casual que sea en Mayo, porque también podemos pensar por qué hubo una revolución y por qué fue en Mayo, ¿no? Y no fue en otro momento. Pero que no es ingenua y que en esta vigencia actual corremos el riesgo todavía desde la educación y desde la sociedad también de no visibilizar, por ejemplo, a todos los que estuvieron en Mayo en ese proceso, o tal vez
visibilizar erróneamente, porque los actos escolares nos llenaron de negritos divertidos que vendían velas, ¿no? Y negritas mazamorreras, siendo que la Revolución de Mayo no les cambió exactamente nada, no cambió nada en sus vidas. O sea, fue una revolución burguesa, porteña, burguesa, y fue porteña porque se hizo en Buenos Aires. Después hubo que salir a avisar al resto de las ciudades que se había hecho una revolución, ¿no? Donde un día como hoy, 22 de mayo, pero de 1810, el día más importante de ese proceso, porque hay que pensar como proceso, no como día a día, de un proceso revolucionario, entre la discusión de los cabildantes, ¿no? Y versus los criollos que participaron en la discusión del Cabildo Abierto, donde Castelli habla de la retroversión del poder, de que el poder vuelva al pueblo, tradúcase al Cabildo. Ahora hablo un poquito más del Cabildo. Y, por otro lado, Juan José Paso, que dice, no, la decisión la tomamos nosotros, claro, por ser la hermana mayor, ¿no? Cuando Juan José Paso dice nosotros como ciudad, ¿no? Por eso usa el femenino. Nosotros, como hermana mayor, ¿por qué se atreve a decir que Buenos Aires es la hermana mayor, más allá que era la capital del virreinato? Porque Buenos Aires estuvo al frente de la defensa durante las invasiones inglesas, y eso creían ellos que le otorgaba el poder como para decir, tomamos las decisiones, después avisamos al resto. Y además, además tenían el poder económico central vinculado al puerto, ¿no? Digo, pensando en las grandes discusiones, también era la hermana mayor a la hora de quedarse con los tributos. Por eso, y esto va a ser la eterna rivalidad entre Buenos Aires, y vos sabés que me gustaría que después pensemos una definición, que me ayude a pensar una definición, porque no me gusta decir interior. O decir que somos el interior, si nosotros somos el interior es porque alguien es el exterior. Claro. Pero no me gusta decir Buenos Aires y el interior. Vos sabés que cada vez que me freno y pienso qué puedo decir. Claro. Entonces, no me gusta decir interior porque, bueno, vamos a decir interior, entonces pensemos que Buenos Aires es el exterior. Totalmente. Que también podemos pensarlo, ¿no? Bueno, claro que es así, por eso decía que la revolución es porteña, y estaba aclarando, y también es burguesa, porque la hace la gente, los burgueses de Buenos Aires son los que apoyan y los que necesitan esta revolución, tienen el manejo de lo económico, pero no tienen el manejo de lo político. Entonces vamos por esta revolución. Y esto no le quita mérito a ninguno, simplemente que debemos aclararlo para poder entender hoy el presente y la historia. No estamos criticando, ni nos estamos haciendo nosotros los revolucionarios, ni mucho menos. Estamos diciendo, la revolución fue porteña y fue burguesa. De hecho, de los 9 integrantes de la primera junta, hay que recordar que hay 2 que son españoles. La Rey y Mateu son españoles. ¿Qué profesión? Comerciantes. Una revolución sale plata. Hay que poner moneda y después recuperarla. No hay problema. No estamos en discusión. Pero no es ingenua. No es el amor a la patria o el odio al español. Son cuestiones políticas y económicas. Lo que no es esta revolución es social. Claro. Lamentablemente, esta revolución, si digo que es burguesa, entendiendo a la burguesa como una parte del del pueblo en aquella sociedad estamental, ¿no? Porque todavía hay una sociedad estamental donde está la nobleza, el clero con toda su fuerza, y el resto, que es, no sé si le podríamos decir pueblo, pero el resto. Bueno, la burguesía es la parte más alta de todo ese resto de artesanos, de comerciantes. Sí, y te diría más que la burguesía, si me permitís la idea, digo, más que la burguesía, una revolución que se debatía, digo, como contradicción principal con liberarse de España, pero después la contradicción que nunca abarcó, y te diría hasta el día de hoy la seguimos discutiendo, es con los dueños de la tierra, con los grandes ganaderos de aquella zona, digo, pensando en todavía una definición más específica, que en aquellos años el desarrollo no permitía la conformación todavía de una base comerciante tan grande como después se fue desarrollando en nuestras regiones, pero con un gran poder de los dueños de la tierra que se mantiene, te diría, casi incólume hasta el día de hoy. Es una de las permanencias que hay en esto, es los que tomaron el poder económico y cómo lo manejaron y cómo lo administraron y cómo lo argumentaron
y cómo lo difundieron para que nosotros todavía seamos, no lo pongamos en debate, ¿no? O la sociedad no lo ponga en debate, lo podemos poner en debate algunos, ¿no? De quién es la tierra, a quién pertenece la tierra. Y con esto no nos estamos yendo ni a Marx, ni todavía nadie. No. Estamos diciendo nosotros hoy, acá, 22 de mayo del 21, ¿a quién pertenece la tierra? ¿A quién debería pertenecer? ¿De quién es la tierra? De ese pool de siembra que llega, que siembra hasta agotar la tierra, hasta matarla, hasta dejar un desierto que después no crezca ni el yuyo, regándole y dándole de tomar glifosato continuamente y destruyéndola, total después se van a otro lugar a hacer lo mismo. ¿O cómo debería pensarse la producción y cómo debería pensarse un modelo económico a partir de lo agroexportador, que no dejamos de ser nunca agroexportador, ni vamos a dejar de ser por la llanura que tenemos, ¿no? Pero me parece que hay que revisar todo eso. Me quedó un concepto que vos planteaste que me parece que también está medio corrido de esta discusión, de esto de las figuras, ¿no? Lo del protagonismo, digo, más allá que después no haya resultado provechoso para las grandes mayorías, si hubo un protagonismo que a veces está corrido de la cuestión, y lo pensaba porque incluso cuando charlábamos por otros temas con vos sobre el tema Punta Quebracho, sobre el tema de la guerra del Paraná, muchas veces está todo concentrado en lo militar o en la batalla o en los generales de la batalla, y queda corrido, leía por ahí que gran parte del problema de los españoles, por ejemplo, en nuestra región, era que no se podían aprovisionar de nada porque lo que tuvieron fue un asedio en cada rinconcito del río que quisieron bajar del conjunto del pueblo para que no bajaran, digo, y todo eso queda siempre corrido, ¿no?, del debate oficial. Porque eso es lo que no es la historia mitrista, entonces no están los libros, claro. Y parece que si no están los libros no lo podemos poner en debate en la escuela. No podemos pensar otra historia, y claro que podemos pensar otra historia, pero para pensar otra historia primero hay que involucrarse, hay que leer, hay que buscar, hay que estudiar, hay que investigar, ¿no? Porque si vamos a ir derecho a lo que está el manual, encima el manual se escribió en Buenos Aires, claro, ¿no? Claro. Por eso decimos la historia la escriben los que ganan, pero también la escriben los porteños. Entonces nos escriben la historia de Santa Fe desde Buenos Aires, sin intervención, por ejemplo, de ningún santafesino. Y si interviene algún santafesino, también hay que ver desde qué mirada ¿Con qué interés, lo está escribiendo, ¿no? Con qué interés lo está escribiendo. Entonces, esta Revolución de Mayo me parece que, si bien está el bajo pueblo, como se le llama en esa época, el bajo pueblo participa en momentos, pero no lo transforma, no hay una transformación, social como la hay en la Revolución Francesa. Una revolución social también fue la revolución industrial, porque quedan conformadas dos nuevas clases, rompiendo eso estamental, donde es la burguesía industrial y por otro lado el proletariado, ¿no? Pero hay transformaciones, después podemos discutirlos, a ver los roles, pero en esta Revolución de Mayo, que fue incruenta porque no hubo una pelea como en otras ciudades, en otros virreinatos y en otras capitanías de América cuando se da todo en 1810, que sí hay enfrentamientos. Acá no hubo enfrentamientos entre españoles armados, hablo, ¿no? Entre españoles y criollos. Sí, después va a haber todo un proceso revolucionario, obviamente, pero lo que no hay acá es participación del pueblo en términos de los beneficios de haber hecho una revolución. Claro, claro. Eso es lo que no hay, y es lo que yo veo como una continuidad, que cada vez que se propone algún cambio estructural, nunca está este concepto de pueblo, hoy podemos decir ciudadano, en términos de beneficios, ¿no? Sino que se pone como primer objetivo lo económico, sobre todo en este neoliberalismo que estamos viviendo hace más de 40 años, sobre todo el objetivo es económico, y después tenemos que amoldar toda la sociedad a lo económico. Toda la sociedad la alineamos atrás de lo económico, por decisiones políticas. Entonces, como primera instancia va lo económico, como en mayo de 1810. Como segunda instancia va lo político, son los que se arman para llevar adelante el modelo económico del libre cambio, y por atrás va lo social como se puede. Hay muchísima gente que no entra dentro de los beneficios, ¿no? Siempre hay un montón. Y en esto también hay que pensar que
ni siquiera entran en los libros, ¿no? Porque todavía seguimos con esto de la historia está hecha por grandes hombres, la gesta está hecha por grandes hombres. Sí, bueno, te diría, ahí, como bien ahí decís, poner el debate. no solo la historia está hecha por grandes hombres, según esta visión mitrista, sino que además también está escrita por unos pocos y por grandes hombres, ¿no? Tampoco, no hay posibilidad a veces de meterse desde lo que no es el academicismo, ¿viste? Diciendo, bueno, para esto, ¿quién sos vos para decir que participó el pueblo? ¿Quién? ¿No? Entonces también se acota quien la cuenta. Así viene. Sergio, la verdad que como siempre es un gustazo. Yo te tengo que decir que te vamos a volver a molestar desde cuando el río suena. Dale. Te hago la advertencia, viste, que avisa no traiciona. Te vamos a volver a joder porque nos gusta mucho poder charlar con vos. Dale, Germán. Muchísimas gracias a vos siempre por llamar, acá siempre dispuesto cuando se pueda, y entre nosotros nomás, total, no tenés audiencia, nadie escucha. No está escuchando nadie. Voy a hacer la tarea este fin de semana, te dije que iba a hacer la tarea. La lectura esa que me pediste, voy a hacer la tarea. Dale. Te mando un abrazo grande. Abrazo para vos, para la Meli también que anda por ahí. Dale. Y bueno, muchísimas gracias y a toda la audiencia. Charlábamos con nuestro historiador de cabecera, con Sergio Paz, sobre esta vigencia, ¿no? De lo que tiene que ver con el aniversario de la Revolución de Mayo, cómo llega hasta hoy, cómo se cuenta la historia, cómo aprendimos la historia y todas estas cuestiones. Antes de ir a la música, que tengo un temón para escuchar ahora, te cuento que siguen llegando mensajes al 3415993075.